Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. El día que cumplí 30 años, en lugar de darme un regalo, mi marido me pidió el divorcio con estas palabras: ¿y ahora se supone que tengo que vivir con una vieja como tú? No, gracias. Adiós, querida. Yo respondí con calma, pues adiós, querido. Lo que él no sabía era lo que hice solo una semana después del divorcio. En nuestra cultura, cumplir 30 años es más que un simple cumpleaños, se considera un hito. Polina siempre había considerado esta edad con una mezcla de emoción y reverencia. Imaginaba que recibiría su aniversario completamente preparada y, a medida que se acercaba el gran día, lo hacía con una tranquila sensación de expectación. En los meses anteriores había seleccionado cuidadosamente su vestuario, había reservado una nueva peluquería e incluso había empezado a ir a la esteticista. No es que le preocupara demasiado el envejecimiento, simplemente quería estar impecable. Su marido, Andrei, parecía distante últimamente, pero Polina lo achacaba al estrés del trabajo. Al fin y al cabo, su empresa estaba pasando por una mala racha. Además, ella estaba tan absorta en los preparativos de la celebración que no se daba cuenta de lo mucho que él se quedaba hasta tarde en la oficina, ni del poco interés que mostraba por los planes que tenían juntos. Mirando atrás, Polina se daba cuenta ahora de que todas las señales estaban delante de ella, tan claras como banderas rojas ondeando en la carretera, pero se había negado obstinadamente a reconocerlas. La noche antes de su cumpleaños, Andrei llegó tarde a casa. Olía a una colonia cara que ella no reconocía, pero, una vez más, no le dio importancia. Parecía cansado, pero extrañamente decidido. Bebió su té en silencio, respondió con monosílabos a algunas preguntas sobre el trabajo y luego se retiró al dormitorio de invitados, alegando que le dolía la cabeza. Polina se sintió inquieta, pero sus pensamientos estaban ocupados por la celebración que se avecinaba. A la mañana siguiente, se despertó muy animada. Cumplía 30 años, una edad en la que una mujer sabe exactamente lo que quiere de la vida, pero aún se siente llena de energía y ambición. Se había tomado el día libre en el trabajo para poder ir al salón de belleza por la mañana. Esa noche, ella y Andrei iban a celebrar su cumpleaños en un restaurante, al menos. Ese era el plan. Pero cuando entró en la cocina, encontró a Andrei sentado a la mesa con una taza de café. Delante de él había una carpeta llena de documentos. Parecía sereno pero distante. Polina sonrió, esperando una felicitación de cumpleaños. Pero su marido se limitó a sentir y dar un sorbo a su café. Su sonrisa se desvaneció lentamente. «Andrei, ¿no crees que te has olvidado de algo?», preguntó ella, aún aferrándose a la esperanza de que todo fuera una broma. «No, lo recuerdo todo», respondió él con una leve mueca. «Hoy cumples 30 años». Polina lo miró confundida. En el fondo, ya intuía que algo iba terriblemente mal, pero su mente se negaba a aceptar lo que su corazón ya sabía. «¿No vas a felicitarme por mi cumpleaños?», preguntó ella, con voz teñida de incredulidad. Andrei la miró con los ojos desprovistos de calor o afecto, llenos solo de fría determinación. «Feliz cumpleaños», dijo con tono seco, sin rastro de emoción. «Pero no tengo ningún regalo para ti. O mejor dicho, sí lo tengo. Esto». Deslizó una carpeta hacia ella por encima de la mesa. Polina la abrió con vacilación y se quedó paralizada. Dentro había una demanda de divorcio. Su corazón dio un vuelco y empezó a latir con fuerza. «¿Qué es esto?», logró susurrar. «Lo que ves», respondió Andrei con extraña satisfacción. «Voy a pedir el divorcio. Es mi regalo para tu 30º cumpleaños. ¿Se supone que es una broma?». «No», dijo él con voz firme.
No es una broma. Lo he decidido. Tenemos que separarnos, o mejor dicho, yo tengo que separarme de ti. Polina se hundió en la silla frente a él, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Habían compartido casi 7 años juntos, 7 años que ahora se borraban con una sola frase. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Nada en particular, respondió con indiferencia. Simplemente me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo así. Ya no me atraes como mujer. Nos hemos distanciado. Así sin más. ¿Y decides decírmelo el día de mi cumpleaños? Ha sido casualidad que fuera hoy. Andrei se encogió de hombros. Quería decírtelo hace una semana, pero no encontraba el momento adecuado. Esta mañana me di cuenta de que no podía seguir posponiéndolo. ¿Hay alguien más?, preguntó ella con voz apenas audible. Andrei se detuvo, sopesando si decir la verdad. Sí, hay alguien más. Es más joven, más enérgica. Cuando estoy con ella me siento vivo. Contigo, siento que ya he envejecido. Solo tengo 30 años, Andrei. Eso no es ser vieja. Para mí sí, dijo él con frialdad. No quiero pasar mi vida con una mujer vieja como tú. No, se acabó. Adiós, querida. Cada palabra que pronunciaba era como una bofetada para Polina. Una mujer vieja, a los 30 años, llamada así por el hombre al que había amado, con el que había imaginado pasar toda su vida. Miró a Andrei, sin reconocerlo. ¿Qué había sido del hombre cariñoso y afectuoso con el que se había casado? Sentado frente a ella, había ahora un extraño, con ojos fríos y una sonrisa cruel. Sin embargo, en lugar de romper a llorar o suplicarle que se quedara, Polina sintió que algo dentro de ella se convertía en piedra. Los años de amor y cuidados que había dedicado a este matrimonio no merecían ese final. Ella no merecía que la trataran así. Muy bien, dijo con calma, sorprendiéndose incluso a sí misma. Adiós, querido. Andrei estaba claramente desconcertado. Esperaba lágrimas, súplicas, promesas desesperadas de cambiar. Pero su compostura lo inquietó. ¿Hablas en serio? ¿Vas a aceptar el divorcio así sin más? ¿Qué esperabas? ¿Que me humillara? ¿Que te suplicara que te quedaras? Respondió ella con tranquila firmeza. No, Andrei. Tú has tomado una decisión. La respeto. Es tu elección. Polina se levantó de la mesa con una extraña sensación de ligereza. Por dentro, todo era dolor y traición, pero se negó a darle la satisfacción de verlo como la veía destrozada. Firmaré los papeles, pero hoy no. Hoy es mi cumpleaños. No voy a pasarlo finalizando un divorcio. Hablaremos mañana. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Andrei atónito a su paso. Solo cuando estuvo detrás de la puerta cerrada del baño, Polina se permitió llorar, en silencio, con la mano apretada contra la boca para ahogar los sollozos. Su mundo se derrumbaba, pero estaba decidida a no dejar que Andrei la viera desmoronarse. Después de lavarse la cara con agua fría, se miró en el espejo. Sí, había cumplido 30 años, pero solo un hombre decidido a herirla la llamaría vieja. Andrei sabía exactamente cómo hacerle daño, pero lo que no sabía era que Polina era mucho más fuerte de lo que parecía. Y en ese momento, comenzó a trazar un plan, algo que él nunca podría haber imaginado. Polina había conocido a Andrei cuando tenía 22 años. Les presentaron en la fiesta de un amigo común. Él era 5 años mayor, ya trabajaba en una empresa prometedora y lucía impresionante con su traje de negocios. Polina acababa de graduarse en la universidad y había conseguido su primer trabajo. Hubo una conexión instantánea. Su primera cita fue en un acogedor restaurante italiano. Andrei se mostró atento y genuinamente interesado en su vida. Escuchó sus planes de futuro con tal interés que Polina se sintió la mujer más importante del mundo. Hablaron hasta que cerró el restaurante, y Andrei se ofreció a acompañarla a casa. En la entrada de su edificio, la besó suavemente en la mejilla y le preguntó si podían volver a verse. Por supuesto, ella aceptó. Los meses siguientes fueron como un sueño, flores, regalos, atención constante. Andrei la rodeaba de cariño y atención. La llamaba durante la jornada laboral solo para preguntarle cómo estaba, o se reunía con ella después del trabajo con un ramo de sus lirios favoritos. Ella se enamoró perdidamente. A los 6 meses de relación, Andrei le pidió matrimonio. Fue muy romántico. Un fin de semana en un hotel rural,
una cena a la luz de las velas y un anillo escondido en una copa de champán. Naturalmente, Polina dijo que sí. Se casaron 3 meses después en una ceremonia modesta pero preciosa. Los padres de Polina estaban encantados con su elección. Al fin y al cabo, Andrei era un joven prometedor con un trabajo estable, su propio apartamento y una visión clara del futuro, el marido ideal para su hija. Los primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Viajaban con frecuencia, hacían planes y soñaban con formar una familia. Andrei fue ascendido a jefe de departamento y Polina, que trabajaba en una agencia de marketing, avanzaba con paso firme en su carrera. Su vida doméstica estaba bien organizada. Sus finanzas eran estables y rara vez tenían conflictos, y si los tenían, eran menores y se resolvían rápidamente. Parecía el tipo de matrimonio con el que sueña toda mujer. En su 5º aniversario de boda, Andrei le regaló a Polina un viaje a Italia. Durante 2 semanas, disfrutaron del sol, nadaron en el mar, bebieron vino y disfrutaron de la compañía del otro. Fue durante esas vacaciones cuando finalmente decidieron que era el momento de tener hijos. Habían pospuesto la idea durante años. Primero porque querían consolidar sus carreras, luego porque esperaban mudarse de apartamento o terminar las reformas. Pero ahora parecía el momento perfecto. Sin embargo, pasaron los meses y Polina no se quedaba embarazada. Al cabo de 6 meses, empezó a preocuparse. Se hicieron pruebas y evaluaciones médicas que confirmaron que ambos estaban sanos. Los médicos les aconsejaron que no se estresaran y que siguieran intentándolo. Aún así, esto supuso el primer reto real en su matrimonio: afrontar la decepción de los intentos fallidos de concebir. Los intentos de tener un hijo comenzaron a afectar a su relación. El sexo, que antes les había proporcionado tanta alegría, se había convertido en una actividad calculada y programada, dependiente de los días de ovulación. Andrei empezó a irritarse cada vez que Polina sacaba el tema de los hijos. Polina, por su parte, se sentía culpable, aunque la parte racional de ella sabía que no era culpa suya. Quizás fue en ese momento cuando comenzó a formarse la primera grieta entre ellos, sutil, casi invisible. Pero ahí estaba. Con cada mes que pasaba, se hacía más grande. En su 6º aniversario de boda, Andrei le regaló a Polina unos pendientes caros, pero el brillo de sus ojos ya no era el mismo. Polina lo atribuyó al estrés y al cansancio del trabajo. Su empresa estaba pasando por una reestructuración y Andrei tenía miedo de perder su empleo. Por esa misma época, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. A veces regresaba después de medianoche oliendo a alcohol. Lo justificaba diciendo que tenía reuniones de empresa o que necesitaba relajarse con sus compañeros. Polina le creía, o al menos quería creerle. Poco a poco, su relación comenzó a cambiar. Andrei se interesaba cada vez menos por su vida y estaba cada vez más absorto en su teléfono, incluso durante la cena. Polina intentaba entablar conversación con él, pero solo obtenía respuestas cortas y monosilábicas. Su vida sexual también se deterioró. Mientras que antes hacían el amor varias veces a la semana, ahora tenían suerte si lo hacían una vez al mes. Andrei siempre encontraba excusas: cansancio, estrés, dolor de cabeza. Polina lo intentó todo para salvar su relación: cocinar sus platos favoritos, organizar veladas románticas, hacer todo lo posible para reavivar la chispa que una vez existió entre ellos. Pero parecía que Andrei solo se alejaba más, como si su atención le irritara. Unos meses antes de cumplir los 30, Polina se sorprendió a sí misma pensando por primera vez que su matrimonio podría estar en peligro. Se dio cuenta de cómo había cambiado Andrei. Se había vuelto más reservado. A menudo se metía en el baño con el teléfono, cerraba la puerta con llave durante largos periodos de tiempo y se negaba a dejar el teléfono sin vigilancia. Un día, mientras él se duchaba, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Polina no tenía intención de espiarlo, pero el nombre del remitente le llamó la atención: Angela, con un emoji de corazón. El mensaje decía: «Te echo de menos. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar?». Polina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Por supuesto, podía ser un compañero de trabajo o un mensaje inocente sacado de contexto.
Su intuición le decía que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Cuando Andrei salió de la ducha, le preguntó directamente, ¿quién es Angela? Él se sonrojó, pero rápidamente recuperó la compostura y afirmó que era una nueva compañera con la que estaba trabajando en un proyecto. ¿No te parece extraño que una compañera te envíe un mensaje diciendo que te echa de menos?, preguntó Polina. Deja de inventarte cosas, respondió Andrei, restándole importancia. Es solo una cuestión de trabajo. Se refería a que está esperando a que termine mi parte del trabajo. Estás pensando demasiado. Polina quería creerle, de verdad. Pero algo en su interior no le dejaba. Demasiadas coincidencias, demasiadas señales de alarma. Empezó a notar otros cambios en su comportamiento. Andrei prestaba más atención a su aspecto. Se compró una colonia nueva, renovó su armario y empezó a ir al gimnasio con regularidad. A simple vista, parecía un cambio positivo, pero por alguna razón, solo conseguía que Polina se sintiera más inquieta. Aproximadamente un mes antes de su cumpleaños, decidió tener una conversación sincera con él. Le preguntó si todo iba bien en su relación y si sentía que algo iba mal. Andrei descartó sus preocupaciones, diciendo que todo iba bien, que solo estaba trabajando mucho y estaba cansado. Atribuyó su mal humor a problemas en el trabajo y la falta de deseo sexual al estrés y al agotamiento. Polina sugirió que acudieran a un terapeuta familiar para intentar resolver sus problemas con la ayuda de un profesional. Andrei se negó rotundamente, alegando que no quería airear sus asuntos personales ante un extraño. Tras esa conversación, Polina decidió centrarse en su próximo cumpleaños. Quería que la celebración de sus 30 años fuera especial. Quizá incluso que les ayudara a reconectar y recuperar la cercanía que parecían haber perdido. Empezó a planificarlo todo. Eligió un restaurante, seleccionó el menú y preparó la lista de invitados. Andrei parecía apoyar su entusiasmo, pero sin mucho interés, estaba de acuerdo con sus ideas, pero no aportaba ninguna sugerencia. Parecía que no le importaba cómo fuera a ser ese día. 2 semanas antes de su cumpleaños, Polina se compró un vestido nuevo, elegante y que le favorecía mucho. Esperaba que impresionara a Andrei y reavivara los sentimientos que parecían haberse desvanecido. Se lo enseñó, pero él se limitó a sentir y decir, sí, es bonito, sin entusiasmo ni cumplidos. Polina sintió una punzada de decepción, pero intentó no demostrarlo. Una semana antes de su cumpleaños, Polina reservó cita en el salón de belleza, nuevo corte de pelo, manicura y pedicura. Quería estar impecable, no por los invitados, sino por Andrei. Quizás, si estaba especialmente atractiva, él la miraría como antes. Durante esos días, Andrei rara vez estaba en casa. Se marchaba temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. A veces, desprendía un aroma persistente a perfume desconocido. Pero Polina intentaba no pensar en ello. Se aferraba a la idea de que solo podía ser la fragancia que había dejado una compañera después de una reunión de trabajo. La noche antes de su cumpleaños, Polina no podía dormir. Yacía en la cama, reflexionando sobre lo mucho que habían cambiado sus vidas durante el último año. ¿Dónde había ido a parar el amor que una vez los unió? ¿Podían los sentimientos desvanecerse tan rápidamente? Andrei dormía a su lado, de espaldas, como si incluso en sueños se estuviera alejando de ella. Polina suspiró suavemente y cerró los ojos, tratando de conciliar el sueño. Mañana era un día importante, su 30º cumpleaños, y esperaba que marcara el comienzo de una nueva etapa en su relación. Pero no tenía ni idea de lo proféticos que resultarían sus pensamientos. Ese día marcaría el comienzo de un nuevo capítulo, pero no el que ella esperaba. Un mes antes de su cumpleaños, Polina se reunió con su mejor amiga de la universidad, Natasha. No se habían visto en casi 6 meses. Natasha había estado viajando mucho por trabajo y últimamente, Polina había estado tan ocupada que no había tenido tiempo para quedar con sus amigos. Se sentaron en una cafetería acogedora, tomaron un café y se pusieron al día. Natasha, como siempre, estaba llena de energía y entusiasmo. Le contó cosas sobre su nuevo trabajo,
un viaje a Barcelona y un chico que había conocido recientemente. Polina la escuchaba con una sonrisa, pero Natasha, que la conocía bien, notó que algo no iba bien. ¿Qué te pasa?, le preguntó, interrumpiendo su relato. Pareces un poco triste. Polina se encogió de hombros. No lo sé. Quizás sean los nervios previos al cumpleaños, estoy a punto de cumplir 30 años. Pero siento que algo no va bien en mi vida. ¿Qué exactamente?, insistió Natasha. Polina suspiró. No quería quejarse, pero hablar con una amiga íntima le servía de alivio. Polina se quedó sentada en silencio, luchando por expresar sus pensamientos con palabras. Le confió a su mejor amiga, Natasha, la creciente distancia entre ella y Andrei. Siento que algo va mal, admitió Polina. Se ha vuelto distante y frío. Creo que me está ocultando algo. Natasha miró a su amiga con atención. ¿Crees que te está engañando? Polina se estremeció al pensarlo. No quería ni plantearse esa idea. Pero la sospecha persistente seguía resurgiendo. No lo sé. Hay indicios. Se queda hasta tarde en el trabajo. Se ha comprado una colonia nueva y siempre está con el móvil, escondiéndomelo. Eso no significa necesariamente que te esté engañando, dijo Natasha con cautela. Quizá realmente tenga problemas en el trabajo. Quizá, pero hay más. Polina le contó a Natasha el mensaje que había visto en el móvil de Andrei, de una mujer llamada Angela. Natasha se quedó seria. Eso es más grave. ¿Has intentado hablar con él? Sí, pero lo niega todo. Dice que solo es una compañera de trabajo. Quiero creerle, pero... La voz de Polina se apagó. Natasha le tomó la mano con delicadeza. Escucha, conozco a Andrei desde hace años. Siempre me ha parecido un buen chico. Pero si sientes que algo no va bien, lo más probable es que tengas razón. La intuición femenina rara vez nos falla. Tienes que averiguar la verdad. ¿Pero cómo?, preguntó Polina. Natasha se quedó pensativa un momento. Hay diferentes maneras. Podrías revisar su teléfono cuando se duerma o seguirlo después del trabajo. Pero sinceramente, no creo que sea una buena idea. Es mejor hablar con él abiertamente. Dile cómo te sientes, que os estáis distanciando y que quieres arreglar las cosas. Polina suspiró. Lo he intentado. Él lo ignora o se ríe diciendo que estoy exagerando. Entonces quizás sea el momento de plantearse acudir a un profesional, como un terapeuta familiar, sugirió Natasha. Ya se lo he propuesto, pero se niega rotundamente. Natasha negó con la cabeza. Ya sabes, eso ya es una señal de alarma. Si se niega a trabajar en la relación, o es que no le importa o es que te está ocultando algo. Polina sintió un nudo en la garganta. No quería llorar allí, en la cafetería, pero las palabras de Natasha la habían afectado mucho. ¿Qué debo hacer, Natasha?, preguntó Polina en voz baja. Natasha le apretó la mano, ofreciéndole su apoyo silencioso. Polina le sonrió agradecida a su amiga. La conversación con Natasha no había resuelto sus problemas, pero al menos le había ayudado a aclarar un poco sus sentimientos. De camino a casa después de la reunión, Polina tomó una decisión. No confrontaría a Andrés sobre su relación hasta después de su cumpleaños. Quería que ese día saliera bien y solo después tendría una charla seria con él sobre su futuro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Unos días después de su reunión con Natasha, Polina se topó con algo que destrozó por completo su visión de su matrimonio. Ese día salió del trabajo antes de lo habitual, ya que no se encontraba muy bien, y su jefe la había enviado a casa amablemente. De camino, decidió pasar por un centro comercial para comprar algunas cosas para la casa. Fue allí, en la tercera planta, en una cafetería, donde vio a André. Estaba sentado en una mesa con una mujer joven, guapa, rubia, de unos 20 años. Se cogían de la mano y se miraban con tal ternura que no cabía duda de que no se trataba de una reunión de trabajo. Polina se quedó paralizada, escondiéndose detrás de una columna. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y 1000 pensamientos se agolpaban en su mente. Ahí estaba, la confirmación de sus peores temores. André le había sido infiel. No sabía qué hacer, acercarse a ellos, montar una escena o simplemente marcharse. Al final, optó por lo último, dando media vuelta en silencio y dirigiéndose hacia la salida, sintiendo cómo las lágrimas le resbalaban por el rostro. En casa, se sentó en la oscuridad durante un largo rato, esperando a que André regresara.
Por su mente pasaban diferentes escenarios de su conversación. Quería enfrentarse a él, decirle todo lo que pensaba de su traición, gritarle, romper los platos, echarlo de casa. Pero cuando oyó que se abría la puerta, por alguna razón, cambió de opinión. Se secó rápidamente las lágrimas, encendió la luz y fingió estar viendo la televisión. Andriy entró en la habitación con una sonrisa de disculpa. «Hola, siento llegar tarde. Tenía que hacer unas cosas en el trabajo». Polina lo miró, y, en ese momento, se dio cuenta de que no quería montar una escena. Al menos todavía no. Decidió esperar a su cumpleaños y ver cómo se comportaba. Ya tomaría una decisión más adelante. «No te preocupes», respondió con una sonrisa forzada. «Lo entiendo», respondió él, sorprendido por su reacción tranquila. Pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Polina encogiéndose de hombros. «¿Y el tuyo?» «Lo de siempre, nada interesante». Le mintió a la cara y Polina sintió cómo la ira se apoderaba de ella. Pero se contuvo. El momento de la confrontación llegaría más tarde. En los días siguientes, Polina vigiló de cerca a su marido. Ahora que sabía la verdad, muchas de sus acciones empezaban a tener sentido. Sus regresos tardíos, su secretismo, el nuevo perfume. Todas eran señales de infidelidad que ella se había negado a reconocer durante mucho tiempo. Empezó a planear sus próximos pasos. El divorcio era inevitable. Eso lo tenía muy claro ahora. Pero antes de romper definitivamente, necesitaba asegurar su futuro. Fue entonces cuando empezó a gestarse un plan en su mente. Un plan que Andrew nunca habría podido imaginar. A medida que se acercaba a su cumpleaños, Polina siguió fingiendo que todo iba bien. Habló con Andrew sobre los detalles de la celebración y él parecía contento de que ella no se diera cuenta de nada. La pequeña araña seguía tejiendo su telaraña, sin saber que pronto se convertiría en su presa. Ahora, sentada a la mesa de la cocina frente a su marido, que acababa de anunciarle el divorcio, Polina sintió una inesperada sensación de calma. Sabía que este momento llegaría, pero no había previsto que Andrew fuera tan cruel como para hacerlo el día de su cumpleaños. Sin embargo, quizá era mejor así, porque ahora no tenía ninguna duda de que estaba haciendo lo correcto. Miró a Andrew, pensando que él no tenía ni idea de lo que le esperaba. Después de descubrir a Andrew con otra mujer en la cafetería, la primera reacción de Polina fue la conmoción. Luego vino el dolor. La traición de la persona en la que más confiaba en el mundo la hirió profundamente. Pero después del dolor, vino una furia fría y calculada. Polina no era una persona vengativa por naturaleza. Pero la traición de Andrew, sus mentiras, su hipocresía, la hicieron querer pagarle con la misma moneda, hacerle sentir el mismo dolor que ella estaba sintiendo. Al día siguiente de la reunión en la cafetería, Polina llamó a Natasha y le contó lo que había descubierto. Su amiga se quedó. Indignada, Natasha le sugirió que se enfrentaran inmediatamente a Andrei, lo echaran de casa y pidieran el divorcio. Sin embargo, Polina tenía otro plan en mente. «Quiero que confiese por su propia voluntad», dijo. «Quiero que asuma la responsabilidad de la destrucción de nuestro matrimonio». «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó Natasha. «Quizás sea más fácil separarse». «No», respondió Polina. «Quiero que me diga abiertamente que se va con otra persona. Quiero oírlo de su boca». Natasha suspiró. «Está bien. ¿Y luego qué?». «Luego, lo primero y más importante es protegerme económicamente», dijo Polina. Sabía que Andrei era un hombre rico. Además de su alto sueldo, tenía ahorros considerables y varias inversiones rentables. A lo largo de los años habían vivido cómodamente, con Andrei cubriendo la mayor parte de los gastos, aunque Polina también contribuía al presupuesto familiar con sus propios ingresos. Pero en caso de divorcio, todo podía cambiar. Sin una preparación adecuada, podía quedarse sin nada, y Polina estaba decidida a no permitir que eso sucediera. Su primer paso fue ponerse en contacto con un abogado, un experto en derecho de familia que era un viejo amigo de su padre, alguien con experiencia y discreto. Polina le explicó su situación,
revelándole que su marido le había sido infiel y que el divorcio era probable e inminente. El abogado la escuchó atentamente y le hizo varias preguntas sobre su situación financiera, si tenían algún acuerdo prenupcial y qué bienes habían adquirido juntos. A continuación, le explicó sus derechos y opciones. Sin un acuerdo prenupcial y con bienes gananciales, en caso de divorcio, cada parte recibiría lo que hubiera adquirido a su nombre. El apartamento en el que vivían había sido comprado por Andrei antes de su matrimonio, lo que significaba que seguiría siendo suyo, al igual que los ahorros de sus cuentas. Básicamente, Polina solo se quedaría con lo que ella misma hubiera ganado. Era una noticia desalentadora. Después de 7 años de matrimonio, todo el esfuerzo que había invertido en su relación, todos los planes y esperanzas que tenía, podía acabar sin casi nada. Sin embargo, el abogado vio una posible salida. Según la legislación rusa, existe el concepto de conducta indigna de un cónyuge. Si podían demostrar la infidelidad de Andrei, eso podría influir en la decisión del tribunal sobre el reparto de los bienes. Necesitará pruebas de su infidelidad, le explicó el abogado. Fotografías, mensajes de texto, testigos, cualquier cosa que pueda respaldar su afirmación. Cuantas más opciones, mejor, reflexionó Polina. No tenía ninguna foto de Andrei con su amante, solo lo que había visto con sus propios ojos. Los mensajes estaban en su teléfono, al que ella no tenía acceso. Tampoco había testigos, salvo quizá el personal de la cafetería. Pero era probable que no recordaran a la pareja sentada en una de las mesas. Entiendo, dijo el abogado al ver su vacilación. Entonces quizás sería prudente considerar otra opción, intentar negociar con su marido de forma pacífica, explicarle que sabe de su infidelidad y proponerle un reparto justo de los bienes. Polina negó con la cabeza. No creo que eso funcione. Si Andrei ha decidido marcharse con otra mujer, es poco probable que sea generoso a la hora de dividir los bienes. Probablemente intentará quedarse con todo lo que pueda. El abogado asintió. Entonces queda la tercera opción, prepararse para el peor de los casos, pero sin dejar de intentar conseguir el máximo posible. Le explicó sus derechos y opciones, el procedimiento de divorcio, cómo funciona el reparto de bienes, qué se puede exigir y qué no. También le dio un consejo crucial. No se precipite con el divorcio. Piense bien sus acciones, recopile información, prepárese y recuerde. En casos como este, es más importante mantener la cabeza fría que dejarse llevar por las emociones. Polina salió del despacho del abogado con una idea clara de lo que le esperaba. El divorcio era inevitable, pero podía influir en las condiciones si actuaba con prudencia y método. Durante los días siguientes, comenzó a recabar información sobre la situación financiera de Andrei. Sabía que tenía varias cuentas bancarias, inversiones en acciones y bonos, una participación en el negocio de un amigo, pero no conocía las cantidades exactas. Andrei siempre había guardado esta información en secreto. Su intento de encontrar documentos en el despacho de su casa fue infructuoso. Él era muy cuidadoso y guardaba los papeles importantes en su oficina o en una caja de seguridad. Polina decidió entonces adoptar otro enfoque. Comenzó a llevar un control minucioso de los gastos de su marido, anotando cuánto gastaba y en qué. Al menos, eso le daría una idea aproximada de sus ingresos. Además, empezó a recopilar pruebas de su infidelidad. Instaló una aplicación en su teléfono que grababa todas sus conversaciones. Las conversaciones no eran del todo legales, pero podrían resultar útiles si Andrei decía algo comprometedor. También comenzó a rastrear sus movimientos, no físicamente, por supuesto, sino a través de una aplicación que ambos habían instalado años atrás para saber dónde se encontraba cada uno cuando era necesario. Andrei parecía haber olvidado la existencia de la aplicación, ya que mostraba que visitaba con frecuencia el mismo lugar en un complejo residencial al otro lado de la ciudad. Polina sospechaba que allí vivía su amante, pero lo más importante era que había empezado a transferir dinero en pequeñas cantidades de su cuenta conjunta a la personal, para no levantar sospechas. En las semanas previas a su cumpleaños, había acumulado una suma modesta, pero significativa.
Sería suficiente para pasar el periodo inicial tras el divorcio, hasta que encontrara una nueva vivienda y se recuperara. Polina se sentía incómoda recurriendo a tales medidas. Le parecía una traición, como jugar sucio. Pero se tranquilizó pensando que Andrei había roto primero su promesa de lealtad y honestidad, y que en la inevitable guerra que seguiría al anuncio del divorcio necesitaba tener ciertas ventajas. En un momento dado, Polina incluso consideró vengarse de Andrei, exponiéndolo ante todos sus amigos y familiares, arruinando su reputación haciendo algo que le infligiera el mismo dolor que ella sentía. Pero rápidamente descartó la idea. La venganza no le reportaría satisfacción, solo empeoraría la situación. En su lugar, decidió centrarse en su futuro. Tras el divorcio, tendría que empezar una nueva vida y quería que fuera lo mejor posible. Semana tras semana, Polina se preparó para lo inevitable. Investigó el mercado de alquileres, consideró la posibilidad de mudarse a otra ciudad e incluso buscó otro trabajo. Quería estar preparada para cualquier cosa. Y entonces llegó el día de su 30º cumpleaños. El día que había esperado con inquietud y esperanza. Un día que, como ahora comprendía, marcaría un punto de inflexión en su vida. Polina nunca había imaginado que Andrei elegiría precisamente ese día para anunciarle el divorcio. Había pensado que, como mínimo por cortesía, esperaría y pasaría el día con ella, fingiendo que todo iba bien. Sin embargo, parecía que su amante había precipitado la situación, o tal vez él simplemente estaba ansioso por deshacerse de su antigua vida y empezar una nueva. En cualquier caso, mientras estaba sentada frente a él en la cocina, escuchando sus palabras sobre el divorcio, sobre cómo ya no le interesaba y cómo había encontrado a alguien más joven, Polina sintió una extraña calma. Estaba preparada para este momento. De hecho, lo había estado esperando. Sí, le dolía su crueldad, especialmente su decisión de anunciarlo el día de su cumpleaños. Sí, sus palabras sobre su envejecimiento le dolían profundamente. Pero bajo el dolor había algo más, la satisfacción de no haberse equivocado en sus suposiciones, de haber evaluado correctamente la situación y de haber tomado las medidas necesarias para prepararse. Su respuesta tranquila, bueno, adiós querido, claramente desequilibró a Andrei. Él esperaba lágrimas, histeria y que ella le suplicara que se quedara. Probablemente incluso había preparado un discurso sobre por qué era mejor que se separaran, listo para consolarla y prometerle que todo estaría bien. Pero su calma le robó esa oportunidad. Ahora estaba allí sentado, algo nervioso, sin saber qué decir. Polina se levantó de la mesa. Mañana firmaré los papeles. Hoy es mi cumpleaños y no voy a pasarlo ultimando un divorcio. Se dirigió hacia la puerta, pero Andrei la llamó. Polina, espera, ¿estás bien? Esperaba que estuvieras enfadada. Ella se volvió y lo miró con una leve sonrisa. ¿Qué esperabas, Andrei? ¿Que llorara, que te suplicara que te quedaras? Lo siento, pero no te daré ese placer. Tú tomaste tu decisión, yo estoy tomando la mía. Es así de simple. Andrei frunció el ceño. Pero llevamos juntos 7 años. Creía que me querías, dijo Andrew. Polina se encogió de hombros. Te quería, pero el amor no sobrevive a la traición. Y tú me has traicionado, Andrew. No solo ahora, cuando has decidido divorciarte, sino cuando empezaste a ver a otra mujer a mis espaldas. Andrew palideció. ¿Lo sabías? Por supuesto que lo sabía. No soy ciega ni tonta. ¿Creías que no me daría cuenta de cómo había cambiado tu comportamiento? De que empezabas a quedarte hasta tarde en el trabajo, a esconder el teléfono, a usar una colonia nueva. ¿Creías que no vería el nombre Angela con un corazón al lado en tus mensajes? Iba a decírtelo, solo estaba esperando el momento adecuado. Polina sonrió con sorna. ¿Y pensabas que mi cumpleaños era el momento perfecto? Muy discreto por tu parte. Andrew bajó la mirada. No quería hacerte daño. Simplemente sucedió. Conocí a Angela y nosotros. Polina levantó la mano para interrumpirlo. Ahórrate los detalles. No me importa cómo ni cuándo empezaste a engañarme. Lo que importa es que sucedió y ahora nuestro matrimonio se ha acabado. Se volvió hacia la puerta de nuevo. Polina, no has respondido a mi pregunta. ¿Estás bien? Ella se volvió por última vez.
No, Andrew, no estoy bien. Me has roto el corazón. Has traicionado nuestra relación, nuestros planes, nuestros sueños. Pero estaré bien sin ti. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Andrew solo con sus pensamientos. En el baño, Paulina se permitió unos minutos de debilidad. Se sentó en el borde de la bañera, abrazándose las rodillas, y lloró en silencio. A pesar de toda la preparación, a pesar de saber de la traición de Andrew, sus palabras aún le dolían, especialmente la de que era una mujer vieja. Él sabía que su edad era un tema delicado y la golpeó donde más le dolía. Pero no se permitió sumirse en la tristeza por mucho tiempo. Secándose las lágrimas, Paulina se miró en el espejo. ¿Podrás soportarlo?, se preguntó. Eres fuerte, eres inteligente y no dejarás que te destroce. Se echó agua fría en la cara, recuperó la compostura y salió del cuarto de baño con la cabeza bien alta. El día no había terminado y no iba a dejar que la derrotara. Cuando Paulina regresó a la habitación, encontró a Andrew sentado en el borde de la cama, sosteniendo su teléfono. Al verla, rápidamente lo guardó en su bolsillo. Pensé que tal vez debería quedarme en casa de un amigo esta noche, dijo sin mirarla, para darte un poco de espacio. Paulina asintió. Buena idea. Probablemente sea lo mejor para los dos. Andrew exhaló aliviado, como si esperara que ella protestara o le suplicara que se quedara. Pero Paulina se alegraba de que se marchara. Necesitaba tiempo a solas para procesar todo y planear sus próximos pasos. Él empezó a recoger sus cosas, cogió una pequeña bolsa de deporte y metió algo de ropa y artículos de aseo. Paulina lo observaba con una extraña sensación de distanciamiento, como si lo que estaba pasando le ocurriera a otra persona, no a ella. Antes de marcharse, Andrew se detuvo en la puerta y la miró. Lamento mucho cómo han salido las cosas, dijo. Nunca quise hacerte daño. Paulina lo miró con la mirada perdida. Pero lo has hecho, respondió con frialdad. Y ahora es demasiado tarde para cambiar nada. Vete, Andrew. Tu nueva vida te espera. Él asintió, dudó un momento, como si quisiera decir algo más. Pero luego se dio la vuelta y se marchó. Paulina lo oyó bajar las escaleras. La puerta principal se cerró de golpe y luego se hizo el silencio. Se dejó caer sobre la cama, sintiendo un extraño vacío en su interior. Eso era todo. 7 años de matrimonio habían terminado el día de su 30º cumpleaños. ¿Quién hubiera pensado que acabaría así? Pero a pesar del dolor y la decepción, también sentía alivio. Ahora todo estaba claro. Ya no tenía que fingir que todo iba bien ni preguntarse si su marido la engañaba. Sabía la verdad y podía actuar en consecuencia. Cogió el teléfono y marcó el número de Natasha. Hola, Natasha, dijo en cuanto su amiga respondió. ¿Tienes planes para esta noche? No. ¿Por qué? Paulina sonrió con malicia. ¿No vas a celebrar mi cumpleaños con Andrew? Natasha respondió confundida. No, ¿por qué? Paulina soltó una risa amarga. Andrew acaba de decirme que va a pedir el divorcio. Ese es su regalo por mi 30º cumpleaños. Ocultó su ira y pensó, ¡qué sinvergüenza! ¿Cómo ha podido? Paulina suspiró. No es la sorpresa más agradable, pero estaba preparada. Sabía que me estaba engañando. Lo recuerdo, respondió Natasha. Pero, ¿elegir tu cumpleaños para hacerlo? Eso es muy bajo. Estoy de acuerdo. Pero lo hecho está. No quiero pasar este día sola, llorando. ¿Qué tal si quedamos para cenar en algún sitio? Por supuesto, respondió Natasha sin dudarlo. Te recojo en 1 hora. Ponte algo bonito. Le demostraremos a ese imbécil que estarás bien sin él. Paulina sonrió. Por eso quería a Natasha. Por su fuerza, su apoyo y su capacidad para animarla incluso en las situaciones más difíciles. Gracias, Nat. Eres la mejor. Paulina repasó mentalmente sus próximos pasos. Mañana tendría que empezar de nuevo, buscar un nuevo lugar, ordenar el papeleo, hablar con un abogado sobre el divorcio. Pero hoy solo quería escapar, olvidarse de sus problemas, aunque solo fuera por unas horas. Se levantó, se acercó al armario y sacó el vestido que había comprado especialmente para celebrar su cumpleaños. Era elegante, ceñido y resaltaba su figura. Se lo puso, se maquilló, se peinó y cuando se miró al espejo, se sorprendió de lo bien que estaba. Nadie diría que esa mujer tan segura de sí misma acababa de pasar por el colapso de su matrimonio. Sonó el timbre.
anunciando la llegada de Natasha. Polina cogió su bolso, echó una última mirada al apartamento que pronto dejaría de ser su hogar y salió, cerrando la puerta tras de sí. Hoy comenzaba un nuevo capítulo en su vida y, a pesar de todos los retos, estaba lista para afrontarlo con la cabeza bien alta. Después de cenar con Natasha, que hizo todo lo posible por tranquilizarla y decirle que todo iría bien, Polina regresó a casa tarde. El apartamento la recibió con silencio y vacío. Las cosas de André, su olor, su presencia, todo seguía allí, pero él se había ido. Y nunca volvería. Polina recorrió lentamente las habitaciones, como si las viera por primera vez. Allí estaba su dormitorio, donde habían pasado tantas noches juntos. Allí estaba la cocina, donde habían desayunado cada mañana. El salón, donde habían visto películas, hablado de planes de futuro y recibido invitados. Cada rincón, cada objeto le recordaba los 7 años que ahora quedaban en el pasado. Se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso del cansancio, la tensión emocional del día, la conversación con Andrei, la cena con Natasha, en la que había intentado mantener la compostura a pesar del dolor, la había dejado agotada. Pero, a pesar del cansancio, no conseguía conciliar el sueño. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, sin dejarla descansar. ¿Y ahora qué? ¿A dónde debía ir? ¿Cómo se sigue adelante? Polina cogió el teléfono y empezó a buscar anuncios de pisos en alquiler. Tenía que encontrar un nuevo lugar, y cuanto antes, mejor. No podía quedarse en ese piso donde todo le recordaba a Andrei. Legalmente, el piso era suyo. Así que, tras el divorcio, tendría que mudarse de todos modos. Después de revisar varias opciones, dejó el teléfono a un lado. Podría ocuparse de eso mañana. Por ahora, necesitaba descansar, recargar energías para los retos que le esperaban. Se dio una ducha, se puso el pijama y se acostó en la cama, tratando de no pensar en que solo 24 horas antes, Andrei había estado acostado a su lado. Cerró los ojos e intentó dormir. El sueño no le llegó fácilmente. Polina daba vueltas en la cama, repasando los acontecimientos del día en su mente, preguntándose si había algo que pudiera haber hecho de otra manera para salvar su matrimonio. Pero en el fondo, sabía que no se trataba de ella. Andrei había tomado su decisión y nada de lo que ella hubiera podido hacer lo habría cambiado. A la mañana siguiente, se despertó con una idea clara de lo que tenía que hacer. Hoy firmaría los papeles del divorcio que Andrei le había traído. Después, tenía que reunirse con un abogado para discutir la estrategia del divorcio, entender qué podía esperar de la división de los bienes, y a continuación, buscar un nuevo apartamento, organizar la mudanza e informar a su familia, amigos y compañeros de trabajo sobre los cambios en su vida. Había mucho que hacer, muchas cosas de las que ocuparse, pero Polina se sentía extrañamente tranquila, como si esas preocupaciones fueran solo pequeños inconvenientes en comparación con la tormenta emocional que había soportado el día anterior. Se preparó un café, se sentó a la mesa de la cocina y abrió la carpeta con los documentos que Andrei había dejado. La demanda de divorcio ya estaba preparada. Legalmente, el motivo del divorcio se alegaba como una diferencia irreconciliable en la visión de la vida. Una frase estándar que no culpaba ni exculpaba a nadie. Polina leyó atentamente todos los puntos de la demanda. No se mencionaba nada sobre la división de los bienes, solo la solicitud de disolución del matrimonio. Esto significaba que la cuestión de los bienes se trataría por separado, una vez finalizado el divorcio. Era exactamente lo que temía su abogado. Si se finalizaba primero el divorcio, la división de los bienes sería una cuestión secundaria. Polina tendría menos posibilidades de conseguir una parte justa. Habían acordado que ella solo firmaría la demanda de divorcio si la cuestión de los bienes se resolvía al mismo tiempo. Polina dejó los documentos a un lado. No pensaba firmarlos hoy, a pesar de lo que le había dicho ayer a Andrei. Primero quería consultar con su abogado y comprender bien sus derechos y opciones. Marcó el número del abogado, pero no respondió, probablemente porque estaba ocupado. Polina decidió visitarlo en su oficina más tarde ese mismo día, sin cita previa.
No era la opción más conveniente, pero la situación requería una acción urgente. Mientras tanto, tenía que hacer las maletas. Polina no sabía cuándo volvería Andrei, pero supuso que no se quedaría mucho tiempo en casa de su amigo. Lo más probable era que se mudara con su nueva novia, Angela. Prefería no cruzarse con él hasta que estuviera preparada para tener una conversación seria sobre el divorcio y el reparto de los bienes. Empezó por lo esencial: ropa, documentos y objetos personales. Polina decidió que se quedaría con Natasha por el momento hasta que encontrara una vivienda permanente. Su amiga se lo había ofrecido el día anterior y Polina se lo agradeció. Mientras hacía las maletas, Polina se topó con álbumes de fotos de sus 7 años de matrimonio, fotos de su boda, viajes, vacaciones familiares y momentos que habían compartido. Los recuerdos que antes le habían hecho feliz ahora solo le causaban dolor. Polina se preguntó si debía llevarse los álbumes de fotos. Por un lado, eran parte de su vida, de su historia. Por otro, ¿qué sentido tenía conservar recuerdos de alguien que la había traicionado? Al final, decidió dejarlos allí. Quizás cuando el dolor se atenuara, podría volver a visitar esos recuerdos sin amargura. Pero por ahora, solo le impedían seguir adelante. Al mediodía, Polina había terminado de hacer las maletas con lo imprescindible: 3 baúles grandes y unas cuantas bolsas. No mucho para 7 años de vida en común. Dejó atrás los muebles, los electrodomésticos, la vajilla. Todo lo que habían comprado juntos y que podía considerarse propiedad común. No era porque renunciara a su parte, sino porque no quería complicar la mudanza. La cuestión de la división de los bienes se resolvería por vía legal con la ayuda de su abogado. Polina llamó a un taxi para que llevara sus cosas a casa de Natasha. Su amiga le había avisado de que no llegaría hasta la noche, pero le había dicho dónde encontrar la llave de repuesto. Mientras esperaba el taxi, sonó el teléfono de Polina. En la pantalla apareció el nombre de Andrew. Dudó, sin saber si quería hablar con él en ese momento, pero luego decidió que tarde o temprano tendrían que discutir los detalles del divorcio. ¿Por qué no ahora? Sí, dijo, tratando de mantener la voz tranquila. Polina, hola. La voz de Andrew sonaba un poco insegura. Quería saber si has firmado los papeles. Todavía no. Quiero consultarlo primero con mi abogado. Se notaba tensión en la voz de Andrew. ¿Por qué? Al fin y al cabo, nos separamos de mutuo acuerdo. Polina esbozó una sonrisa amarga. De mutuo acuerdo. Es una frase interesante, teniendo en cuenta que viniste a mí y me dijiste que no querías seguir viviendo conmigo porque crees que soy demasiado mayor. Polina, exageré. No eres mayor. Es solo que nuestros caminos se han separado. Pensé que lo entenderías. Lo entiendo, Andrew. Entiendo que hayas encontrado a alguien más joven y hayas decidido que 7 años de matrimonio no significan nada. Pero no voy a ponértelo difícil. Estoy de acuerdo con el divorcio. Solo quiero que sea legal, especialmente en lo que respecta a... En cuanto a la división de los bienes. ¿Qué división? Andrei parecía claramente nervioso. En los documentos no hay nada sobre la división de los bienes. Eso lo resolveremos más adelante. Precisamente por eso quiero consultar con un abogado, respondió Polina, para saber qué es lo que vamos a negociar. Escucha, no hay necesidad de complicar las cosas. Sabes que el apartamento es mío. Lo compré antes de casarnos y el coche también es mío. En cuanto al resto, podemos dividir los muebles y los electrodomésticos. Polina no solo percibía ansiedad en su voz, sino también algo más, miedo. Temía que ella le pidiera más de lo que él estaba dispuesto a dar. ¿O había algo más que ella no sabía? Andrei, no pienso quedarme con tu apartamento ni con tu coche. Solo quiero que todo sea justo. Hemos vivido juntos durante 7 años y tengo derecho a mi parte de lo que hemos ganado juntos. Por supuesto, asintió Andrei rápidamente. Lo resolveremos de forma justa. Solo tienes que firmar los documentos y empezaremos a discutir la propiedad. Polina intuyó que había gato encerrado. Andrei insistía demasiado en que firmara los documentos lo antes posible, como si temiera que ella descubriera algo que la hiciera reconsiderar los términos del divorcio. Firmaré los documentos después de consultar con un abogado, dijo con firmeza, y no antes.
Polina, por favor, no compliques las cosas más de lo necesario. La voz de Andrei tenía ahora un tono suplicante. Cuanto antes terminemos con los trámites, mejor para los dos. ¿Por qué tienes tanta prisa, Andrei? ¿Tienes algún tipo de plazo? No, claro que no, respondió él rápidamente. Solo quiero que todo se resuelva lo antes posible. Es mejor para los dos. Polina no le creía. Había alguna razón por la que estaba apresurando el divorcio, y ella tenía la intención de averiguar cuál era. Te llamaré después de reunirme con el abogado, dijo. Entonces hablaremos de los documentos. Sin esperar respuesta, colgó. La llamada de Andrei solo le confirmó que había hecho lo correcto al no firmar los documentos de inmediato. Algo no estaba bien, y estaba decidida a averiguar qué era. El taxi llegó en 10 minutos. Polina cargó sus pertenencias y se dirigió a casa de Natasha. Por el camino, reflexionó sobre el extraño comportamiento de Andrew. ¿Por qué había insistido tanto en acelerar el proceso de divorcio? ¿Qué estaba ocultando? Polina decidió que ese mismo día iría al bufete del abogado para informarse de todo lo que necesitaba saber sobre sus derechos y opciones. Después, haría por fin lo que debería haber hecho desde el principio: seguir las pistas que pudieran revelar los verdaderos motivos de Andrew. El día después de su 30º cumpleaños prometía ser ajetreado y decisivo. Pero Polina estaba preparada para cualquier cosa. Era su vida y no iba a permitir que nadie, y menos alguien que había traicionado su confianza, tomara el control. Cuando llegó a casa de Natasha, Polina dejó sus cosas en la habitación de invitados, que su amiga siempre tenía preparada para visitas. Era una habitación pequeña y acogedora con una cama individual, un armario y un escritorio. Por ahora sería el nuevo hogar de Polina. Después de instalarse, se dirigió al despacho del abogado. Por suerte, estaba allí y pudo dedicarle un rato. Polina le explicó los últimos acontecimientos, cómo Andrew le había anunciado el divorcio el día de su cumpleaños, los documentos que le había pedido que firmara y su extraña insistencia en acelerar el proceso. El abogado la escuchó con atención y tomó notas en su libreta. El hecho de que tenga tanta prisa es ciertamente preocupante, dijo una vez que Polina terminó su relato. Normalmente, la gente no se apresura en los trámites de divorcio, especialmente cuando no hay conflictos sobre la división de los bienes. Quizás teme que descubras algo que pueda influir en tus decisiones o en los términos del divorcio. Pero, ¿qué podría ser?, preguntó Polina. No tenemos hijos en común. El apartamento era suyo antes de casarnos y él compró el coche con su propio dinero. El abogado golpeó pensativo el cuaderno con el bolígrafo. Podría haber muchas razones. Por ejemplo, puede que haya adquirido alguna propiedad valiosa que usted desconoce o que tenga activos que le ha estado ocultando. Quizás haya heredado algo o haya ganado la lotería. En cualquier caso, mi consejo es claro. No firme nada hasta que averigüemos qué está pasando. Polina asintió. Eso era exactamente lo que pensaba hacer. Pero, ¿cómo puedo averiguar si tiene algún activo oculto?, preguntó. El abogado sonrió, aunque no era una sonrisa cálida, sino más bien depredadora. Hay formas de hacerlo. Podemos solicitar información sobre sus cuentas bancarias, activos y valores. Pero para ello, tendrás que iniciar los trámites de divorcio a través de los tribunales, lo que significa que tendrás que presentar tu propia demanda de divorcio. No firmar lo que él te ha traído. Polina dudó. No quería iniciar una larga batalla legal, que podría prolongarse durante meses, incluso años. Pero si Andrew realmente le estaba ocultando algo, no parecía haber otra opción. ¿Hay otras opciones?, preguntó, buscando algo menos oficial. El abogado se encogió de hombros. Hay investigadores privados que pueden llevar a cabo una investigación, pero cuesta dinero y no hay garantía de resultados. Además, cualquier información obtenida de esta manera podría no ser admisible en los tribunales. Polina asintió, considerando la información. ¿Y qué hay de su amante? ¿Podría el hecho de su infidelidad afectar a la división de los bienes? El abogado negó con la cabeza. Por desgracia, no. Según la legislación rusa, la infidelidad no es un factor que afecte a la división de bienes en un divorcio. Aunque demuestre que le ha sido infiel,
Eso no le dará derecho a una parte mayor. Paulina suspiró. No era lo que esperaba, pero no estaba dispuesta a rendirse. Entiendo. Entonces centrémonos en averiguar si tiene algún patrimonio oculto. ¿Qué tengo que hacer? El abogado le explicó los siguientes pasos. Tendría que preparar la demanda de divorcio y presentarla ante el tribunal. La demanda debía incluir una solicitud de división de bienes, en la que se enumerara todo lo que habían adquirido durante el matrimonio. Durante el proceso judicial, podrían solicitar información sobre la situación financiera de Andrew. Paulina escuchó con atención y memorizó cada detalle. Entendía que estaba emprendiendo un camino que podía ser largo y difícil, pero parecía que no había otra opción. Después de reunirse con el abogado, Paulina decidió actuar con decisión. No iba a esperar a que Andrew resolviera sus problemas y empezara tranquilamente una nueva vida con otra persona. Estaba decidida a descubrir lo que él ocultaba y reclamar lo que era suyo por derecho. Sin embargo, antes de iniciar el proceso oficial, quería llevar a cabo su propia investigación. Quizás podría descubrir alguna pista que le ayudara a comprender qué era exactamente lo que Andrew ocultaba. Su primer paso fue revisar el ordenador que compartían. Andrew lo utilizaba con frecuencia para trabajar y, aunque solía ser cauteloso, era posible que hubiera dejado rastros de sus actividades. Paulina regresó a su apartamento y, afortunadamente, Andrew no estaba en casa. Encendió el ordenador y comenzó su búsqueda. Revisó el historial del navegador, las cuentas de correo electrónico abiertas y las carpetas de documentos. Al principio, no encontró nada sospechoso, solo documentos de trabajo rutinarios, correos electrónicos con compañeros y sitios web de noticias en el historial del navegador. Pero entonces, en una carpeta que Andrew parecía haber olvidado borrar, encontró varios documentos intrigantes. Eran extractos bancarios de una cuenta que Paulina no conocía. La cuenta se había abierto hacía aproximadamente un año y se habían ingresado cantidades sustanciales de dinero de forma periódica, no lo suficiente como para considerarse una fortuna, pero sí lo suficiente como para levantar sospechas. ¿De dónde había sacado Andrew ese dinero y por qué se lo había ocultado? Una investigación más exhaustiva la llevó a otro descubrimiento. En una carpeta de documentos encontró un contrato de compraventa de una propiedad. Andrew había comprado un pequeño apartamento en una nueva urbanización a las afueras de la ciudad. La compra se había formalizado hacía 3 meses y el apartamento estaba a su nombre. Paulina no sabía nada de esta compra. Era extraño. ¿Por qué Andrew iba a comprar un segundo apartamento sin decírselo a su mujer? Quizá pensaba mudarse allí con Angela después del divorcio, o tal vez era una inversión. En cualquier caso, el hecho de que se lo hubiera ocultado lo decía todo. Copió todos los documentos que había encontrado en una memoria USB, sabiendo que podrían ser cruciales en el reparto de los bienes. Justo cuando estaba a punto de marcharse, recordó otro lugar donde Andrew podría esconder documentos importantes. En su dormitorio, en el estante superior del armario, había una caja metálica a la que Andrew se refería como su pequeño cofre del tesoro. Normalmente contenía objetos sentimentales, fotos antiguas, cartas, recuerdos de viajes. Pero ahora se preguntaba si habría algo más escondido allí. Paulina abrió la caja y encontró lo que esperaba: fotos, postales, una vieja cartera. Pero debajo de todo ello descubrió un sobre. Dentro del sobre había un acuerdo para la creación de una sociedad de responsabilidad limitada, registrada a nombre de Andrei y otra persona, Angela Bereiskaya. Paulina sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Andrei no solo tenía una aventura con esta mujer, sino que tenían un negocio en común y, a juzgar por la fecha del contrato, se había establecido hacía unos 6 meses. Más o menos cuando Andrei había empezado a cambiar. Se había vuelto más distante y empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo. Paulina rápidamente tomó una foto del documento con su teléfono, por si acaso le servía más adelante. Luego, cuidadosamente volvió a colocar todo en su lugar, tratando de dejarlo todo como estaba. Al salir del apartamento, sintió una mezcla de emociones.
Por un lado, se sentía aliviada por haber encontrado pruebas que respaldaban sus sospechas. Ahora sabía con certeza que Andrei le había estado ocultando algo. Por otro lado, le dolía darse cuenta de que la persona en la que había confiado durante tanto tiempo le había estado mintiendo con tanto éxito. Cuando regresó a casa de Natasha, Polina le mostró los documentos que había encontrado. ¡Qué cabrón!, exclamó Natasha. Así que no solo te está engañando, sino que también tiene un negocio con esta mujer. Y todo a tus espaldas. Polina asintió. Ya había superado la fase de conmoción y ahora solo sentía una fría determinación. Sospecho que esta cuenta desconocida y el nuevo apartamento están relacionados de alguna manera con su negocio, y Andrei teme que durante el divorcio yo reclame una parte. Por supuesto que puedes, dijo Natasha con confianza. Todo lo que haya adquirido durante el matrimonio se considera propiedad conjunta. El negocio, el apartamento y el dinero de la cuenta. Polina asintió. Eso era exactamente lo que le había dicho el abogado. Por eso Andrei tenía tanta prisa por finalizar el divorcio. Quería resolverlo antes de que ella descubriera sus secretos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Natasha. Polina enderezó la espalda, decidida. Ya había planeado solicitar el divorcio y exigir la división de los bienes, pero ahora tenía bienes específicos que reclamar. Cogió el teléfono y marcó el número de Andrei. Andrei, hola, dijo cuando él respondió. He ido a ver a un abogado. Mañana voy a solicitar el divorcio y la división de los bienes. Polina, ¿por qué no firmas los papeles que te traje? Podemos resolver esto de forma amistosa, sugirió Andrei. Polina sonrió con aire burlón. ¿En paz? ¿Después de que me ocultaras la compra de un nuevo apartamento? ¿Después de que abrieras una cuenta bancaria secreta? ¿Después de que montaras un negocio con tu amante y no me dijeras nada al respecto? ¿De verdad pensabas que no me enteraría? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces Andrei carraspeó. ¿Cómo te has enterado? No importa, respondió Polina con frialdad. Lo que importa es que ahora lo sé. Pretendo reclamar mi parte de todo lo que has adquirido durante nuestro matrimonio, incluido tu negocio con Angela. Polina, escucha, no es lo que piensas. Tenía pensado decírtelo. Solo quería esperar el momento adecuado. 7 años, Andrei. 7 años te he confiado. He creído en ti. Y todo este tiempo me has estado mintiendo. ¿Y ahora quieres que firme los papeles y me vaya sin nada? Eso no va a pasar. Se hizo un silencio sepulcral en la línea. Entonces Andrei habló con voz teñida de pánico. Quedemos y hablemos, te lo explicaré todo. No es exactamente lo que piensas. No tenemos nada que discutir, Andrei. Ya sé suficiente. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo en relación con la demanda de división de la propiedad. Hasta entonces, adiós. Colgó antes de que él tuviera oportunidad de responder. Su corazón latía con fuerza, le temblaban las manos, pero sentía una extraña sensación de satisfacción. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en su marido. Natasha miró a su amiga con admiración y cierta preocupación. ¿Estás segura de que estás haciendo lo correcto? Por supuesto, asintió Polina. Él quería engañarme, dejarme sin nada. No voy a permitir que lo haga. Respiró hondo, tratando de calmarse. Había sido un día agotador emocionalmente, pero aún no había terminado. Tenía planes que nadie, ni siquiera Natasha, conocía. Esa noche, cuando Natasha regresó del trabajo, prepararon la cena juntas, abrieron una botella de vino y hablaron durante horas. Natasha le contó historias de sus relaciones fallidas, tratando de distraer a Polina de sus pensamientos oscuros. Polina se sintió agradecida por ello. Mientras yacía en la habitación de invitados, lista para dormir, sintió una inusual sensación de paz, como si la tormenta hubiera pasado y se hubiera instalado la calma. Sí, su vida había cambiado para siempre, pero tal vez fuera para mejor. Sin Andrei, sin sus mentiras y su traición, tal vez sería más feliz. A la mañana siguiente, Polina se despertó con la mente despejada y un plan sólido. Se reunió con su abogado, que la ayudó a preparar la demanda de divorcio, incluyendo la petición de la división de los bienes. Hizo una lista de todos los activos que había descubierto: el apartamento, la cuenta bancaria, las acciones de la empresa. Después de presentar la demanda en el tribunal,
Polina sintió que le quitaban un gran peso de encima. Ahora solo tenía que esperar. Esperar la decisión del tribunal, esperar la reacción de Andrei y esperar el comienzo de su nueva vida. Los días siguientes transcurrieron con tranquila expectación. Polina había estado buscando un nuevo apartamento. No quería abusar de la hospitalidad de Natasha, aunque su amiga insistía en que estaba encantada de tenerla allí. Con la ayuda de Natasha, encontró un apartamento pequeño pero acogedor de un dormitorio, no muy lejos del centro de la ciudad. El alquiler era asequible, lo cual era importante, ya que Polina no tenía ni idea de cuánto tiempo duraría el proceso de divorcio, ni cuándo recibiría su parte de los bienes. Se mudó durante el fin de semana y Natasha la ayudó con la mudanza. Incluso le regaló algunos objetos decorativos para que el apartamento se sintiera más como su hogar. El domingo por la noche, Polina ya podía sentir que ese nuevo lugar comenzaba a ser suyo. La vista preliminar del juicio de divorcio estaba prevista para la semana siguiente. Polina estaba nerviosa, aunque intentaba no demostrarlo. Se preparó mentalmente para la reunión con Andrei, ensayando lo que diría en caso de que él intentara convencerla de que retirara la demanda. Sin embargo, Andrei no se presentó a la vista. En su lugar, apareció su abogado, que solicitó un aplazamiento debido a una enfermedad repentina de Andrei. El tribunal accedió a la solicitud y aplazó la vista 2 semanas. Polina estaba decepcionada, se había preparado mentalmente para una confrontación y ahora se sentía engañada. Por otro lado, el aplazamiento le daba más tiempo para prepararse. Más tarde, ese mismo día, Andrei llamó. Su voz sonaba extraña, no enferma, pero sí derrotada. «Polina, tenemos que vernos», dijo sin preámbulos. «Tengo que explicarte algo». «¿Explicarme qué, Andrei?», preguntó Polina. «¿Por qué me ocultaste tu negocio? ¿Por qué compraste un apartamento en secreto? ¿O quizá por qué decidiste divorciarte de mí el día de mi cumpleaños? Todas estas cosas y más. Merezco una explicación». «Por favor, Polina», suplicó Andrei. «Solo una reunión. Es todo lo que te pido». Polina dudó. Una parte de ella quería negarse. Insistir en que a partir de ahora toda la comunicación fuera a través de sus abogados. Pero otra parte, la que aún recordaba al hombre en el que una vez confió, vaciló. Uno de los buenos momentos de su matrimonio, sentía curiosidad por saber qué era tan importante que él quería contarle. «Está bien», accedió finalmente. «Mañana a mediodía en la cafetería de la esquina de Lenin y Mira». «Gracias», dijo Andrei con un suspiro de alivio. «Allí estaré». Polina colgó, sintiendo una mezcla de emociones. No estaba segura de si aceptar la cita era la decisión correcta, pero algo le decía que necesitaba escuchar lo que Andrei tenía que decirle. Al día siguiente llegó a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa en un rincón, pidió un té y se puso a esperar. Su corazón latía más rápido de lo habitual y tenía las palmas sudorosas por los nervios. No había visto a Andrei desde el día en que anunció el divorcio y no sabía cómo reaccionaría al verlo. Andrei llegó justo al mediodía. Parecía más delgado y cansado, con ojeras que delataban noches de insomnio. Al ver a Polina, le esbozó una leve sonrisa y se acercó a su mesa. «Hola», dijo, sentándose frente a ella. «Gracias por aceptar verme». Polina asintió, incapaz de confiar en su voz. Verlo le resultaba extraño, como encontrarse con un viejo conocido al que no había visto en años. Era el mismo, pero diferente. Después de pedir café, Andrei se quedó en silencio durante un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Polina esperó, sin querer ponérselo más fácil. «Tengo que confesarte algo», comenzó finalmente. «Lo que te dije el día de tu cumpleaños, la razón por la que quería el divorcio, era mentira». Polina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Andrei suspiró. «No me enamoré de otra mujer y no creo que seas vieja. Solo eran palabras. Palabras que pensé que te harían odiarme y aceptar el divorcio sin preguntas». Polina lo miró confundida. «Pero te vi con ella, con Angela, en la cafetería». Estaban cogidos de la mano, mirándose con ternura. «Era solo para aparentar», negó Andrei con la cabeza. «Sabíamos que podían vernos conocidos y queríamos que los rumores llegaran a tus oídos. Queríamos que creyeras».
infidelidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué complicar tanto las cosas? Andrei bajó la mirada, claramente incómodo, porque la verdad era demasiado complicada y vergonzosa para admitirla. Tomó un sorbo de café, como buscando fuerzas para continuar. ¿Recuerdas que hace aproximadamente un año empecé a tener problemas en el trabajo? Reestructuración, despidos. Tenía miedo de perder mi puesto. Y entonces Angela, que trabajaba en el departamento de al lado, me sugirió que montara mi propio negocio. Ella tenía los contactos, la experiencia y yo tenía el dinero que habíamos ahorrado para nuestro futuro. Polina sintió como una furia fría se apoderaba de ella. Usaste nuestros ahorros para montar un negocio con otra mujer y no me dijiste nada. Andrei asintió con los ojos llenos de remordimiento. Sabía que te opondrías. Siempre has sido muy cautelosa con el dinero, siempre pensando en el futuro. Pero yo vi una oportunidad y decidí arriesgarme sin decírtelo. Sé que estuvo mal, pero pensé que una vez que el negocio empezara a dar beneficios, podría contártelo y me perdonarías al ver los resultados. Pero algo salió mal, supuso Polina. Andrei sonrió con tristeza. Sí, al principio todo iba bien. Angela y yo abrimos la empresa, encontramos clientes, empezamos a obtener beneficios, incluso compré un apartamento nuevo. Pensaba que sería una sorpresa para ti. Pero entonces pedimos un préstamo importante para ampliar el negocio y nuestro principal cliente canceló el contrato de repente. Acabamos endeudados, con una deuda considerable. Polina empezó a entender por dónde iba la cosa, y por eso decidiste divorciarte de mí, para que yo no fuera responsable de tus deudas. Andrei asintió con la cabeza, evitando mirarla. Sí, después del divorcio, las deudas serían solo mías. Pero si hubiéramos seguido casados, los acreedores también podrían haber venido a por ti. No quería eso, no quería arrastrarte a mis problemas. Polina no sabía cómo responder. Por un lado, su explicación tenía sentido. Por otro lado, él había traicionado su confianza, le había mentido y le había ocultado cosas importantes. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó ella por fin. ¿Por qué tuviste que decirme todas esas cosas crueles, llamarme vieja, humillarme en mi cumpleaños? Andrei la miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Porque soy un cobarde, Polina. Tenía miedo de admitir mis errores. Temía que me odiaras cuando descubrieras lo que había hecho con nuestros ahorros, con nuestro futuro. Pensé que si creías que me había ido con otra mujer, me odiarías por mi infidelidad. Habría sido más fácil para ti, más fácil que odiarme por mi estupidez y mi irresponsabilidad financiera. Polina miró al hombre al que una vez había amado más que a nadie en el mundo y ya no lo reconocía. ¿Cómo había podido enredarse tanto en sus mentiras? ¿Cómo había podido pensar que le estaba haciendo un favor protegiéndola de la verdad? ¿Qué ha cambiado?, preguntó ella. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Andrei suspiró. Porque tu demanda por la división de la propiedad lo ha complicado todo. El tribunal examinará todas nuestras finanzas y la verdad saldrá a la luz de todos modos. Además, cuando te fuiste, me di cuenta de que había cometido un gran error no solo con el negocio, sino con nuestra relación. Destruí lo que era realmente valioso para mí. Todo por dinero que al final solo me trajo problemas. Sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo dejó sobre la mesa, delante de Polina. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una declaración de retirada de la demanda de divorcio. No quiero divorciarme de ti, Polina. Quiero intentar arreglarlo todo, si me das una oportunidad. No podía creer lo que oía. Después de todo lo que había hecho, después de todas las mentiras y la traición, esperaba que ella simplemente lo olvidara todo y volviera con él. ¿Hablas en serio?, preguntó ella con voz teñida de amargura. Después de todo, tus mentiras, tus secretos, tus insultos y humillaciones, ¿crees que puedo olvidarlo todo y perdonarte? Andrei negó con la cabeza. No inmediatamente. Sé que te hice daño y tienes todo el derecho a estar enfadada conmigo. No te pido que me perdones al instante. Te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor para ti, para nosotros. Polina no sabía cómo responder. Una parte de ella quería creerle. Quería darle esa oportunidad.
Pero otra parte, la parte que aún estaba herida por su traición, le decía que sería un error. No lo sé, Andrei. No sé si puedo volver a confiar en ti. Ha habido demasiado engaño entre nosotros. Andrei asintió, reconociendo sus dudas. Lo entiendo y no te presiono para que tomes una decisión, solo piénsalo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza, ir a terapia, ser completamente transparente con las finanzas, lo que sea. Polina tomó el sobre pero no lo abrió. Lo pensaré, dijo. Pero no puedo prometerte nada. Es lo único que te pido, sonrió Andrei. Gracias por escucharme. Terminaron sus bebidas en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces, Polina miró la hora y dijo que era hora de irse. Andrei asintió, pagó la cuenta y la acompañó a la puerta. Fuera, se detuvo como si quisiera decir algo más, pero cambió de opinión. En su lugar, se limitó a esbozar una sonrisa triste y dijo, «Cuídate, Polina». «Tú también, Andrei», respondió ella, y se alejó sintiendo que la mirada de él la seguía. De vuelta a casa en su pequeño apartamento nuevo, Polina se derrumbó en el sofá, todavía con el sobre de Andrei en la mano. No sabía qué pensar, qué sentir. Sus revelaciones la habían dejado desconcertada. Toda la situación había dado un vuelco. Lo que ella había considerado una infidelidad resultaba ser un plan financiero. Lo que parecía un deseo egoísta de empezar una nueva vida con una mujer más joven era en realidad un intento de protegerla de las consecuencias de sus errores. Pero, ¿cambiaba eso la esencia del asunto? Él había traicionado su confianza, le había ocultado datos cruciales y le había mentido a la cara. Le había causado dolor con sus crueles palabras el día de su cumpleaños. Polina abrió el sobre y efectivamente, dentro estaba la declaración de retirada de la demanda de divorcio. Andrei ya había firmado su parte, solo faltaba la firma de ella. Si firmaba, retirarían oficialmente la demanda de divorcio. Se quedó mirando el documento, tratando de ordenar sus sentimientos. ¿Seguía queriendo a Andrei? ¿Podría perdonarlo? ¿Podría volver a confiar en él después de todo lo que había pasado? Polina no sabía las respuestas a esas preguntas, pero sí tenía una cosa clara. Necesitaba tiempo para pensarlo y más información para tomar la decisión correcta. Al día siguiente, se reunió con su abogado y le contó la conversación que había tenido con Andrei. Si su historia es cierta, el divorcio realmente te habría protegido de sus acreedores, coincidió el abogado. Pero hay otras formas de protección, como el régimen de separación de bienes, que se puede establecer incluso durante el matrimonio. Ni siquiera sabía que eso era posible, dijo Polina, sorprendida. No es de extrañar. Muy poca gente conoce estos matices legales. Pero si quieres darle una segunda oportunidad a tu matrimonio y al mismo tiempo, protegerte de posibles problemas financieros, es una opción que vale la pena considerar. Polina se detuvo a pensar en ello. Así que Andrei no había mentido sobre el motivo del divorcio. Pero le había mentido muchas veces antes y le había causado mucho dolor con sus palabras. Necesito saber más sobre su situación financiera antes de tomar una decisión, dijo. ¿Me puede ayudar con eso? El abogado asintió. Por supuesto, podemos solicitar todos los documentos necesarios, pero necesitaremos su consentimiento para ello. Polina sonrió. Creo que estará de acuerdo si realmente quiere recuperar mi confianza. Después de la reunión con su abogado, Polina llamó a Andrei y le propuso otra reunión. Él aceptó sin dudarlo y quedaron en verse al día siguiente en la misma cafetería. Cuando Polina le expuso sus condiciones, total transparencia financiera y acceso a todos los documentos relacionados con sus negocios y deudas, Andrei no puso ninguna objeción. Incluso parecía aliviado, como si esperara exigencias más estrictas. Por supuesto, Polina, dijo. Te daré acceso a todo. Sin secretos, sin mentiras, solo la verdad, por muy desagradable que sea. Polina asintió, tratando de no mostrar su sorpresa. Había previsto resistencia, excusas o intentos de minimizar la gravedad del asunto. Pero Andrei parecía genuinamente dispuesto a ser completamente sincero. Y una cosa más, añadió ella. Quiero saberlo todo sobre tu relación con Angela. Toda la verdad, sin ocultar nada. El rostro de Andrei se tensó ligeramente, pero asintió. De acuerdo.
Pero, sinceramente, no hay nada que contar. Entre nosotros nunca hubo nada romántico. Ella es mi socia, nada más. Sí. Fingimos estar enamorados unas cuantas veces cuando pensábamos que nuestros conocidos podían vernos. Pero solo era un juego, parte del plan para hacerte creer en mi infidelidad, y que aceptaras un divorcio rápido. Polina lo miró a los ojos, tratando de discernir si decía la verdad. Andrei sostuvo su mirada. Sin apartar la vista, ella lo miró a los ojos, donde vio una sinceridad que Polina no había visto en mucho tiempo. «Te creeré, por ahora», dijo. «Pero si descubro que me mientes de nuevo, Andrei, será el fin. Para siempre». «Lo entiendo», asintió solemnemente. «Te lo juro, Polina, nunca volveré a mentirte. Nunca». A lo largo de la semana siguiente, Polina, con la ayuda de un abogado, investigó la situación financiera de Andrei. Lo que descubrió fue desalentador. Su negocio estaba realmente en crisis. Los préstamos que él y Angela habían solicitado para financiar su expansión se habían convertido en una carga aplastante. Sin el apoyo de un cliente importante que se había retirado recientemente de un contrato, pagar esas deudas se había convertido en un serio desafío. Sin embargo, para sorpresa de Polina, la situación no era del todo desesperada. El negocio aún tenía algunos clientes, aunque más pequeños. Con una reestructuración adecuada de la deuda y nuevos clientes, había posibilidades de recuperarse de la crisis. Polina discutió el asunto con el abogado. «¿Qué me aconseja?», preguntó ella. «¿Debería darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio o seguir adelante con el divorcio?». El abogado golpeó pensativo la mesa con el bolígrafo. Desde el punto de vista legal, el divorcio sin duda la protegería de sus deudas. Sin embargo, establecer un régimen de separación de bienes le ofrecería una protección similar. Si todavía siente algo por su marido y cree que su arrepentimiento es sincero, tal vez valga la pena darle otra oportunidad a su matrimonio. Polina asintió. Eso era exactamente lo que había estado contemplando en los últimos días. Sí, Andrei había traicionado su confianza. Le había mentido y le había ocultado cosas importantes, pero no había actuado por malicia, sino por miedo y por el deseo de protegerla. Eso no justificaba sus acciones, pero al menos le ayudaba a entenderlas. Y a pesar del dolor que le había causado, a pesar de todos sus errores, ella todavía lo amaba. Todavía amaba al hombre con el que se había casado 7 años atrás. El hombre que alguna vez había sido atento, cariñoso y lleno de amor. Un hombre que podía tropezar, pero que seguía siendo, dispuesto a reconocer sus errores y a esforzarse por corregirlos. Andrei esperaba su decisión. Después de pensarlo mucho, Polina finalmente se decidió. Llamó a Andrei y le pidió que fuera a su casa esa noche. Él aceptó sin dudarlo. Cuando apareció en la puerta de su nuevo apartamento, sus ojos delataban una mezcla de ansiedad y esperanza. Polina lo invitó a pasar y le ofreció un té. Se sentaron en la cocina mientras ella preparaba la cena, hablando de todo, menos de la única pregunta que se cernía silenciosamente entre ellos. Por fin, cuando la cena estuvo lista y se sentaron a la mesa, Polina decidió que había llegado el momento. «He revisado tu situación financiera», comenzó. «Es complicada, pero no desesperada. Con una planificación adecuada, puedes salir de las deudas. Quizás tengas que vender el nuevo apartamento, recortar gastos y buscar nuevos clientes, pero es posible». Andrei asintió. «Yo también lo creo. Angela y yo ya hemos empezado a trabajar en un nuevo plan de negocio y tenemos un cliente potencial muy prometedor que está interesado en nuestros servicios». Polina respiró hondo. «He tomado una decisión, Andrei. Estoy dispuesta a darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio, pero con ciertas condiciones». Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Andrei. «¿Qué condiciones?». «Estoy dispuesto a hacer lo que sea, Polina, solo dímelo». Ella lo miró con seriedad. «Primero, transparencia financiera total. No más secretos, no más mentiras. Quiero saberlo todo, tus finanzas, tus negocios, tus deudas. Segundo, estableceremos una separación legal de bienes. Eso me protegerá de tus acreedores si las cosas salen mal. Y en tercer lugar, empezaremos a ir a terapia de pareja.
Nuestra relación está muy dañada y necesitamos ayuda profesional para recuperar la confianza. Andrei escuchó atentamente y asintió con la cabeza a cada condición. Estoy de acuerdo con todo, Polina, sin dudarlo. No tengo ninguna objeción. Tus condiciones son más que justas. Sinceramente, temía que no quisieras volver a verme después de todo lo que he hecho, admitió Andrei. Polina se permitió esbozar una leve sonrisa. No digo que vaya a ser fácil, Andrei. Me llevará tiempo volver a confiar plenamente en ti. Y sigo enfadada por las cosas que me dijiste el día de mi cumpleaños. Fueron crueles y completamente injustas. Andrei bajó la mirada. Lo sé, y me arrepentiré de esas palabras el resto de mi vida. No debería haber dicho nada de eso. Eres hermosa, Polina, y tu edad no importa. Fui un tonto al decir lo contrario. Polina suspiró. Hablando de mi cumpleaños, todavía me debes un regalo. Uno de verdad, no una demanda de divorcio. Por primera vez en toda la noche, Andrei sonrió con sinceridad, sin rastro de culpa ni tristeza. Por supuesto. ¿Qué te gustaría? Polina se detuvo un momento y luego le devolvió la sonrisa. Quiero que me organices un nuevo cumpleaños. Uno que realmente me merezca. Con flores, regalos, velas en una tarta y sin hablar de divorcio. Andrei asintió con los ojos brillantes de alivio y alegría. Considera que está hecho. Será el mejor cumpleaños de tu vida, te lo prometo. Polina no estaba segura de que él fuera a cumplir su promesa. Ni siquiera estaba segura de poder volver a confiar plenamente en él. Pero estaba dispuesta a intentarlo, dispuesta a darle otra oportunidad a su matrimonio, no por Andrei sino por ella misma. Por el amor que una vez sintió y que quizá pudiera volver a sentir. Las semanas siguientes no fueron nada fáciles. Polina y Andrei comenzaron una terapia de pareja, un proceso que resultó ser emocionalmente agotador para ambos. Hablaron abiertamente de sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Andrei confesó con sinceridad sus errores, sus mentiras y su traición. Polina, por su parte, compartió su dolor, su decepción y su miedo a ser engañada de nuevo. Paso a paso, comenzaron a reconstruir lo que una vez se había roto. Polina volvió a mudarse al apartamento, aunque insistió en que, por el momento, durmieran en habitaciones separadas. Andrei no puso objeciones. Estaba dispuesto a ir tan despacio como ella necesitara. Mantuvo su promesa de transparencia financiera total. Cada día la informaba sobre el estado de su negocio, las negociaciones en curso con los clientes y sus estrategias para salir de la crisis. Polina escuchaba con atención, hacía preguntas y, de vez en cuando, le daba consejos. Su experiencia en marketing le proporcionaba una perspectiva que resultó muy útil. El nuevo apartamento que Andrei había comprado sin que ella lo supiera se puso a la venta. El dinero se destinaría a pagar parte de sus deudas. Fue una decisión difícil para él, pero entendía que era necesaria. Entonces, un mes después de haber acordado darle una segunda oportunidad a su matrimonio, llegó el día en que Andrei debía cumplir su promesa, darle a Polina el cumpleaños que nunca había tenido. La fecha caía en fin de semana. Andrei le dijo que había planeado una sorpresa y le pidió que estuviera lista a las 10:00 de la mañana. Polina aceptó, aunque con cautela. La última vez que Andrei había planeado una sorpresa, había terminado con los papeles del divorcio. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Cuando Polina salió del dormitorio, vestida y lista para salir, se encontró el apartamento decorado con globos y guirnaldas festivas. Sobre la mesa de la cocina había una tarta con 30 velas, un ramo de sus lirios favoritos y una pequeña caja de regalo envuelta en papel alegre. «¡Feliz cumpleaños, Polina!», exclamó Andrei con una sonrisa radiante. «Sé que llego un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no?». Polina no pudo reprimir una sonrisa. Era un detalle muy bonito, aunque le recordaba un poco a una fiesta infantil, pero agradeció el esfuerzo. «Gracias, Andrei. Es muy considerado por tu parte». «Y eso no es todo», dijo él, y le guiñó un ojo. «Esto es solo el principio. He planeado un día lleno de sorpresas para ti». Y efectivamente, el día estuvo lleno de detalles. Comenzaron con una visita a un lujoso spa, donde Polina recibió un tratamiento completo, masaje facial, manicura y pedicura. Después, almorzó en su restaurante favorito y, a continuación,
hicieron una visita espontánea al centro comercial, donde Andrei le dio carta blanca para que eligiera lo que quisiera. Polina se quedó sorprendida por su generosidad, sobre todo teniendo en cuenta sus dificultades económicas actuales. Pero Andrei le aseguró que todo estaba bajo control. Esa noche les esperaba otra sorpresa. Andrei la llevó a un pequeño teatro privado, donde habían organizado un programa especial solo para ellos. Un concierto en directo con su música favorita, seguido de una actuación de un mago, durante la cual invitaron a Polina a subir al escenario para participar en varios trucos encantadores. Estaba profundamente conmovida. No se trataba simplemente de una celebración de cumpleaños, sino de una carta de amor expresada a través de un cuidado minucioso y una atención íntima a sus gustos, sus alegrías y sus placeres más íntimos. Cuando regresaron a casa a altas horas de la noche, Polina estaba agotada, pero realmente feliz. Había sido uno de los mejores días de su vida. Y lo más importante, se dio cuenta de que había empezado a confiar de nuevo en Andrei. No completamente, ni ciegamente como antes, pero lo suficiente como para creer en la posibilidad de un futuro juntos. Andrei, ¿cómo puedo agradecerte lo de hoy?, le preguntó mientras estaban sentados en el salón, bebiendo champán y compartiendo una porción de su tarta favorita, una deliciosa tarta de chocolate con cerezas, encargada especialmente para la ocasión. Andrei sonrió, una sonrisa suave y tierna. Déjame amarte, Polina. Déjame demostrarte cada día que soy digno de tu confianza, de tu amor. Es lo único que te pido. Polina lo miró, al hombre que le había causado tanto dolor y que ahora la miraba con tanto amor y remordimiento. En ese momento se dio cuenta de que, a pesar de todos los retos, a pesar de las pruebas que habían soportado, todavía lo amaba. Estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, por su amor, por su futuro. Lo intentaré, Andrei, dijo en voz baja. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes, pero lo intentaré. Él le tomó la mano y se la besó con ternura. Es lo único que te pido, Polina. Una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor para ti, para nosotros. Y en ese momento, sentada junto a Andrei, Polina sintió que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado, que quizá los mejores capítulos aún estaban por llegar, y que, a pesar de todas las dificultades, el dolor y las decepciones, el amor realmente podía superar todo, incluso la traición, incluso las mentiras, incluso los papeles del divorcio entregados en un cumpleaños. Había pasado un año desde que Andrei le había anunciado el divorcio el día de su 30º cumpleaños. Un año de duro trabajo en su relación, de reconstruir la confianza y corregir los errores del pasado. El negocio de Andrei y Angela había comenzado a recuperarse de la crisis de forma lenta pero segura. Habían conseguido nuevos clientes, reestructurado sus deudas y reducido sus gastos. El apartamento del nuevo edificio se había vendido, lo que les había ayudado a pagar una parte importante del préstamo. Polina había participado activamente en la estrategia de marketing de la empresa y su experiencia resultó invaluable. Su matrimonio también se estaba recuperando. Las sesiones de terapia continuaban, ayudándoles a comprenderse mejor, a comunicarse de manera eficaz y a resolver los conflictos sin resentimiento ni culpa. Polina y Andrei volvían a compartir la cama, a hacer el amor, a reavivar la intimidad que habían perdido. Entonces llegó el día, el 31º cumpleaños de Polina. Se despertó con el aroma del café recién hecho y el olor de las tortitas. Era fin de semana y Polina se permitió el lujo de dormir hasta tarde. Al abrir los ojos, vio a Andrei de pie junto a la cama con una bandeja en las manos. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dijo sonriendo. «Te he preparado el desayuno». Polina le devolvió la sonrisa somnolienta y aceptó la bandeja. No solo contenía el desayuno, sino también una pequeña caja envuelta en papel de regalo y un sobre. «¿Qué es?», preguntó. «Tu regalo y algo más», respondió Andrei con una sonrisa misteriosa. «Ábrelo». Polina dejó el sobre a un lado y cogió la caja. Al abrirla, encontró un colgante de oro en forma de corazón con las palabras «Siempre juntos, para siempre tuyo» grabadas. «Es precioso», susurró.
sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Andrei». Él se inclinó y la besó suavemente. «Ahora abre el sobre». Polina cogió el sobre y lo abrió. Dentro había un mapa normal y corriente. Polina miró a Andrei confundida. «No lo entiendo». Andrei sonrió. «Es un mapa que lleva a tu tesoro, el tesoro que he preparado para ti, o mejor dicho, para nosotros. Hay pistas que te llevarán a la sorpresa final. Es como una búsqueda, una aventura para tu cumpleaños». Polina se rió. Era algo inesperado y divertido. Después de todo el estrés, las conversaciones serias y el duro trabajo en su relación, una alegría sencilla e infantil era justo lo que ambos necesitaban. Así comenzó el día de su 31º cumpleaños. Un día lleno de acertijos, pistas y sorpresas. Andrei había preparado una ruta completa por la ciudad, con paradas en lugares que tenían un significado especial para su relación, incluido su restaurante favorito. Fue un día lleno de sorpresas, pistas y aventuras inesperadas. Las pistas llevaron a Polina a varios lugares importantes para su relación: el parque donde tuvieron su primera cita, el hotel donde él le pidió matrimonio, y el lugar donde pasaron su primera noche como marido y mujer. En cada parada la esperaba un pequeño regalo junto con una nueva pista para la siguiente ubicación. Fue emocionante, divertido e increíblemente romántico. La última pista llevó a Polina a una pequeña casa de campo junto al lago. La casa, aunque modesta, era acogedora, con un porche con vistas al agua y un jardín lleno de flores. Andrew le esperaba en la entrada, con una amplia sonrisa en el rostro. «¿Qué es este lugar?», preguntó Polina al salir del coche. «Nuestro nuevo hogar», respondió Andrew caminando hacia ella. «Si tú estás de acuerdo, claro». Polina se quedó atónita. «¿Nuestro hogar? Pero, ¿cómo? Aún no hemos salido de las deudas». Andrew le tomó la mano y la llevó al porche. «¿Recuerdas que te hablé de un cliente importante que habíamos conseguido? Pues bien, este cliente no solo es importante, es enorme. Se trata de una empresa internacional que ha firmado un contrato a largo plazo con nosotros. El anticipo que nos han pagado nos ha permitido saldar todas nuestras deudas e incluso comprar esta casa». Polina no podía creer lo que oía. «Pero, ¿por qué no me lo has dicho antes?». Andrew sonrió. «Porque quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños, la sorpresa perfecta para la mujer perfecta». Polina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, no de dolor. «Hace un año, el día de mi cumpleaños, recibí los papeles del divorcio. Y hoy he recibido una casa». «¡Qué ironía!», dijo riendo. Andrew la abrazó con fuerza, apretándola contra él. «Te prometí que haría todo lo posible para arreglar las cosas». Ella se aferró a su promesa. «Cumpliré esta promesa, Polina. Todos los días del resto de nuestras vidas, trabajaré para ser digno de ti, de tu amor y de tu confianza». Polina miró al hombre con el que se había casado hacía 8 años. El hombre que le había causado tanto dolor, pero que había encontrado la fuerza para reconocer sus errores y corregirlos. El hombre que le demostraba cada día que su amor merecía la pena luchar por él, que merecía una segunda oportunidad. Y se dio cuenta de que elegir no abandonar su matrimonio había sido la decisión correcta. No porque fuera fácil, ni porque el dolor hubiera pasado rápidamente, sino porque el amor verdadero no se basa solo en los momentos felices y los días alegres. Se basa en soportar los momentos difíciles, las pruebas, el dolor y el perdón. Se basa en el trabajo diario de cultivar una relación. Polina estaba preparada para ese trabajo. Por ella misma, por Andrei y por su amor. «Te quiero», le susurró, mirándole a los ojos. A pesar de todo, Andrei la besó suavemente. «Y yo te quiero, Polina. Siempre te he querido y siempre te querré. Incluso cuando seamos viejos, muy viejos». Polina se rió, recordando las crueles palabras que él le había dicho hacía un año. Pero ahora, esas palabras habían perdido su poder, su capacidad de hacer daño. Eran solo palabras, sin sentido. Estaban de pie en el porche de su nuevo hogar, abrazados contemplando la puesta de sol sobre el lago. En ese momento, Polina estaba completamente segura de que ese no era el final de su historia, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo. Una nueva vida llena de amor,
confianza y tal vez incluso los hijos con los que alguna vez habían soñado. Y se alegraba de que, un año atrás, en su 30º cumpleaños, cuando Andrei había solicitado el divorcio, no dejó que sus emociones tomaran el control, se negó a permitir que el dolor y el resentimiento dictaran sus acciones. En cambio, actuó con prudencia, con cuidado y con la mente tranquila. No sabía lo que le deparaba el futuro. La vida está llena de sorpresas, y no todas son agradables. Pero sabía una cosa con certeza: pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Después de todo lo que habían soportado, después de todas las pruebas y el dolor, su amor solo se había hecho más fuerte. No importaba lo que les deparara el futuro. Lo afrontarían juntos, de la mano, con el corazón unido hasta el final. Si te ha gustado este video, déjame un me gusta y un comentario a continuación. Un comentario con unas pocas palabras o una frase sería de gran ayuda, ya que una sola palabra no contribuye mucho al algoritmo. Si no sabes qué decir, ¿por qué no me dejas un trabalenguas? ¿Qué tal el día? ¿Tienes planes? Cualquier cosa. Ese pequeño gesto significaría mucho para el canal. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Permanece atento a más historias sobre el amor, la resiliencia y el poder de las segundas oportunidades. No olvides pulsar el icono de notificaciones para no perderte ninguna actualización.